Cuando estaba en quinto grado, mi clase y yo fuimos de excursión a un campamento en las montañas por una semana. Era el típico campamento con actividades como tiro con arco, escalada en roca y cosas así. Recuerdo que mi maestro nos contó una historia perturbadora sobre una niña que se había ahogado en el lago. Para dar contexto, el lago donde los niños sacaban canoas también era una zona de natación durante el verano. Pero cuando fuimos nosotros, era invierno y el agua estaba demasiado fría para nadar. Según la historia, en aquellos días había unos juncos grandes que crecían en la zona, detrás de los cuales podías esconderte. La niña, que no sabía nadar, se alejó del grupo para practicar en privado y evitar que se burlaran de ella. Sin embargo, eligió un lugar que era engañosamente profundo y terminó hundiéndose. Nadie la encontró hasta que ya era demasiado tarde. Lo que me pareció una tontería al principio fue cuando el maestro dijo que, algunas noches, se podía escuchar el llanto de la niña. Una noche, me desperté con una urgencia terrible de ir al baño. Nos habían hecho beber mucha agua, y todas las ventanas estaban abiertas porque mi maestro era un hombre muy gordo. Todos mis compañeros estaban dormidos, pero yo escuché algo. Afuera, a través de la ventana, se oía a lo lejos el llanto de una niña. Estaba bajo las cobijas, luchando contra el miedo y la necesidad de ir al baño. Estaba aterrado. Al final, salí corriendo lo más rápido que pude para usar el baño y regresé a mi cama, moviéndome con cuidado. El llanto se había detenido y no lo volví a escuchar en ninguna otra noche. Para que te hagas una idea, la cabaña de los chicos era pequeña. Si algún niño hubiera estado llorando ahí, todos lo habríamos oído y despertado. Lo mismo con la cabaña de las chicas, pero desde donde estábamos, no había forma de escuchar a una niña llorando, a menos que estuviera gritando a todo pulmón. Otros chicos dijeron haberlo escuchado también, pero no sé si lo decían en serio. A muchos les gusta inventar cosas para llamar la atención. Puedo jurar que el llanto venía de menos de 10 metros de la cabaña, como si alguien estuviera vagando afuera. Hasta el día de hoy, me da escalofríos recordar lo claro que se escuchaba, lo genuino que sonaba, y el hecho de que yo era escéptico antes de todo esto. No sé si era el fantasma de la niña, pero definitivamente fue aterrador. Esto ocurrió cuando tenía 15 años, cerca de Algonquin Park. Mi padre y yo estábamos manejando hacia nuestra cabaña en pleno invierno. Siempre me había maravillado la belleza del parque y Muskoka, y había crecido disfrutando de esa belleza cada verano. Nuestra cabaña estaba en un gran lago, a unos 30 minutos en coche del pueblo más cercano. Durante el verano, había miles de cabañas en el lago, y la población del pueblo se triplicaba. Era un lugar de veraneo, así que la gente pasaba todo el verano disfrutando del lago y las noches cálidas alrededor de fogatas con familiares y amigos. Pasé cada verano allí mientras crecía, y todavía me trae recuerdos agradables de sol, risas y el sonido de las lanchas en el lago. Pero los inviernos eran diferentes. La gente que no vivía allí todo el año volvía a la vida en la ciudad, dejando el área casi desierta, con las cabañas cerradas para el invierno. Había algunas personas que todavía venían cada pocos meses por unos días, pero en su mayoría, el lago estaba en silencio durante los inviernos, y el pueblo estaba lleno solo de los locales. Los hermosos pinos siempre estaban cubiertos de nieve, lo que hacía que el bosque fuera muy tranquilo. Nuestra cabaña estaba en un camino sin salida. Había unas 20 cabañas en el camino, y la nuestra estaba más o menos en el medio. Las cabañas estaban bastante separadas entre sí, y nuestro vecino más cercano estaba demasiado lejos para verse a través de los árboles. Mi papá tenía que ir a la cabaña para pintar, algo que mi mamá llevaba tiempo pidiéndole. Era finales de febrero, y había un fin de semana largo, así que decidí acompañarlo para que no estuviera solo y para que pudiéramos pasar tiempo juntos. Era un viaje de aproximadamente 5 horas desde nuestra casa, pero resultó ser un viaje de 8 horas debido a la fuerte nevada.
Se hizo de noche bastante temprano, y era alrededor de la medianoche cuando estábamos manejando por Algonquin Park. Todo estaba terriblemente silencioso y oscuro, excepto por las luces del coche. Finalmente pasamos por el parque, y solo quedaba media hora para llegar a la cabaña. Había dejado de nevar, y ambos estábamos ansiosos por llegar. Al girar en el camino familiar, recuerdo que mi papá maldijo porque no había sido arado. Esto no era sorprendente. Probablemente no veríamos un quitanieves hasta el día siguiente. Mientras avanzábamos, noté que había huellas frescas en la nieve. Los Smith deben estar aquí para el fin de semana, dijo mi papá. De repente, mientras girábamos en una curva siguiendo las huellas de los neumáticos, las luces delanteras del coche iluminaron una furgoneta blanca que estaba estacionada al costado del camino, casi escondida por los vastos árboles cubiertos de nieve. «¿Qué diablos?», murmuró mi papá mientras pasábamos junto a la furgoneta blanca. Recuerdo haber mirado por la ventana trasera y ver a dos figuras en el asiento delantero, iluminadas por nuestras luces traseras mientras nos alejábamos. Le dije esto a mi papá y él se encogió de hombros. «Tal vez estén perdidos». Asentí, pero no podía dejar de pensar en por qué estarían estacionados allí, en un camino sin salida, en medio de la noche. Al llegar a nuestra entrada y comenzar a llevar nuestras cosas adentro, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien. No podía dejar de pensar en la furgoneta y por qué estaba allí, con dos personas simplemente sentadas en la oscuridad en medio de la noche. Me inquietó tanto que rogué a mi papá que me dejara dormir arriba con él, en lugar de dormir abajo en la habitación que solía compartir con mi hermana. Esa habitación tenía grandes ventanas sin persianas que daban al bosque oscuro, y a mis 15 años ya tenía miedo de la oscuridad, incluso sin la furgoneta blanca. No era un gran problema cuando mi hermana estaba allí, pero esta noche era diferente. Mientras mi papá se preparaba para acostarse, yo estaba en la sala de estar leyendo un libro. Mi papá había apagado las luces, y yo solo estaba usando una pequeña lámpara junto al sofá para tratar de terminar el último capítulo antes de dormir. Era tan silencioso que casi podía oír un zumbido en mis oídos. Comencé a tener la sensación de que alguien me estaba observando. La sala de estar tenía grandes ventanales, también sin cortinas, que daban al lago, y todo estaba oscuro, excepto por una o dos luces de las cabañas al otro lado del lago. Apagué la lámpara y me levanté. Ahora que la cabaña estaba oscura, la luna brillaba intensamente, iluminando la nieve. Era hermoso y caminé hacia la ventana para ver mejor. De repente, un movimiento captó mi atención, y recuerdo cómo mi corazón se detuvo al ver dos figuras junto al porche trasero, apenas ocultas por los árboles circundantes. Me dejé caer al suelo y me arrastré hacia el dormitorio donde dormía mi papá, con el corazón en la garganta. No estaba segura si me habían visto o no, pero desperté a mi papá, y para cuando llegó a la ventana, las dos figuras habían desaparecido. Donde había visto a las figuras, se veían dos huellas en la nieve que conducían al frente de la cabaña y de regreso a la entrada. Le rogué a mi papá que no saliera. Revisó las cerraduras y encendió las luces del porche, esperando asustar a cualquiera que estuviera allí. Mi papá no estaba tan asustado como yo, pero aún así activó la alarma antes de volver a la cama. Recuerdo haber estado muy asustada, acostada junto a mi papá, aterrorizada de mirar por la ventana y ver a alguien mirándome de vuelta. A la mañana siguiente mi papá salió y confirmó que había dos conjuntos de huellas que conducían desde el camino hacia detrás de nuestra cabaña, y luego de vuelta al frente y hacia la entrada. Había marcas de neumáticos que mostraban que el vehículo había dado la vuelta y regresado por el camino principal. Mi papá supuso que probablemente estaban buscando dónde entrar para robar cosas, ya que era pleno invierno y no muchas personas iban al lago. Pero sabían que estábamos allí. Habrían visto nuestras huellas en la nieve y el coche de mi papá estacionado al frente. También podrían haber visto la lámpara que había encendido para leer o verla apagarse.
Mi papá no tenía una respuesta para eso, y después de mucha discusión, llamó a la línea de no emergencia para reportar lo ocurrido. Al parecer, había habido algunos robos en la zona. Algunas cosas habían sido robadas de cabañas que estaban cerradas para el invierno. Pero, aún me pregunto hasta el día de hoy, ¿por qué estarían interesados en robar de una casa que claramente tenía gente dentro? O quizás sus intenciones eran mucho más oscuras de lo que inicialmente pensamos. Hace unos 20 años, estaba en la cabaña familiar en Wisconsin, cerca de Superior, en el norte del estado. Era una noche tranquila, y todos los demás estaban durmiendo mientras yo me quedaba en la sala de estar. De repente, escuché unos ruidos extraños que venían del patio trasero. Sonaba como si alguien estuviera manipulando las puertas del cobertizo o moviendo la leña apilada. Las luces de movimiento se encendieron, y a través de la ventana de la cocina, vi una sombra que pasó demasiado rápido como para distinguirla bien. Me quedé paralizado por el miedo, incapaz de moverme, y simplemente me quedé mirando las ventanas traseras y la puerta del patio, que tenía las persianas cerradas. Pasó un minuto, tal vez menos, cuando escuché un ruido que parecía el sonido de la puerta corrediza siendo forzada. El sonido se hizo más fuerte, y de repente, grité y salté del susto. Justo en ese momento, el ruido cesó y mi padrastro salió corriendo de su habitación, preguntándome qué había pasado. Le conté lo que había oído, pero él me dijo que estaba exagerando. Pero en ese mismo instante, algo golpeó con fuerza la puerta de vidrio y trató de abrirla de nuevo. Mi padrastro no dudó. Tomó una escopeta del estante de madera y la apuntó hacia la persiana, tratando de ver lo que había afuera. No vio nada, así que presionó su cara contra el vidrio para tratar de ver mejor hacia el bosque que rodeaba la cabaña. Seguía sin ver nada, así que decidió abrir la puerta, con la intención de asustar a quien o lo que estuviera allí. Yo estaba parado a unos 5 pies detrás de él cuando ambos vimos algo grande y bípedo correr desde detrás del cobertizo hacia la línea de árboles. Soltó un grito que no se parecía a ningún sonido animal que haya escuchado antes. Mi padrastro disparó una vez mientras la criatura desaparecía en la oscuridad. Nunca volvimos a hablar de esa noche. El miedo a lo que podría haber sido nos ha mantenido en silencio desde entonces. Era la 4ª semana del campamento de verano, y yo era uno de los consejeros en las montañas. Era fin de semana, y durante esos días no había campistas en el lugar, solo estábamos nosotros, los 7 consejeros. Todos, excepto Alex, estábamos relajándonos en la sala de descanso. A Alex le habían asignado quedarse solo en la cabaña Hawk porque era el único chico que trabajaba ese fin de semana. Era tarde, y Alex ya se había ido a dormir. Empezó a soñar. En su sueño, vio a una niña pequeña bailando sobre una de las literas, cantando, «Soy Riley, soy Riley». Luego, la niña miró a Alex, saltó de la litera y se rompió la pierna. Alex se despertó asustado y revisó la habitación para ver si había alguna niña, pero la habitación estaba vacía. Aún así, estaba tan asustado que no pudo volver a dormir y bajó a la sala de descanso en busca de compañía. 1 minuto o 2 después, nuestro jefe entró y le preguntó a Alex quién era la niña que había salido tambaleándose de su habitación. Unos días después, cuando todos habíamos dejado de asustarnos, llegó un nuevo grupo de campistas. El primer día, llevamos a un grupo de campistas a una caminata. Mientras íbamos por el sendero, cantábamos canciones de campamento y nos conocíamos mejor. Mis campistas me contaban los sueños más geniales que recordaban, así que les conté sobre un sueño que tuve, donde no había gravedad. De repente, una niña que iba frente a mí se volteó y me dijo que había tenido un sueño aterrador hace unas noches. Soñó que estaba en la cabaña Hawk y que había una niña pequeña tratando de bailar con una pierna rota.
Este relato ocurrió en 2005, justo cuando el Motorola Razr Flip acababa de causar sensación en el mundo. Había llegado a mi pequeño pueblo montañés, un lugar que alguna vez fue un próspero centro minero, quizá en los últimos años del siglo XIX, pero para cuando yo crecí, cualquier recurso natural que hubieran estado extrayendo ya se había agotado. Había muchas casas abandonadas en los alrededores, olvidadas y consumidas por la naturaleza, pero nosotros, los niños del pueblo, teníamos una leyenda sobre una en particular: la casa del maestro. La casa del maestro no era tanto una casa como una cabaña de 2 pisos en el bosque, situada cerca de la entrada de la mina. Se decía que allí vivía la familia del maestro de la mina, justo al lado, para que él pudiera regresar a casa más rápido después del trabajo. Pero cuando la mina cerró, la familia se fue de repente, dejando todas sus pertenencias atrás: ropa, platos, todo de valor. Nos parecía raro y nos llenaba de preguntas. Por entonces, la casa ya llevaba probablemente 100 años allí, aunque no podría asegurarlo. Un día, estábamos mis amigos y yo bastante aburridos, pasando el rato en casa de uno de ellos. Jugábamos Xbox y eran cerca de las 7. Todavía había luz porque era pleno verano. Entonces, a alguien se le ocurrió la brillante idea de ir a explorar esa casa. Ninguno de nosotros había estado allí antes, y aunque al principio fui un poco reacio, la idea me pareció tentadora. Finalmente, sería algo nuevo en este pueblo tan monótono. Nos metimos todos en el coche de mi amigo y condujimos hasta el comienzo del sendero, con linternas en mano. Aunque todavía era de día, ya eran las 8, y para las 10 el sol habría desaparecido por completo. Creo que la caminata hasta la casa duró unos 45 minutos. Llevábamos las linternas encendidas para darnos un poco más de luz entre los espesos árboles. Hablábamos emocionados, imaginando los tesoros que podríamos encontrar allí. Tesoros que, obviamente, nadie había descubierto en los últimos 100 años. Cuando finalmente llegamos a la casa, me di cuenta de que no era realmente una casa, sino una cabaña. Daba bastante miedo, sobre todo a la luz menguante. Mis amigos y yo nos quedamos paralizados al pie de la cabaña. No sé por qué, hasta el día de hoy no lo puedo explicar, pero de repente todo el sonido desapareció cuando llegamos. El aire y el viento no se movían, y los animales que habíamos estado oyendo en nuestra caminata, de pronto estaban en silencio. Miramos hacia la puerta, que estaba claramente desgastada por el tiempo, descolorida por el sol. Subí los 2 escalones de piedra hasta la cabaña y empujé la puerta, que se abrió sin resistencia. Adentro había oscuridad. El olor a humedad y polvo nos golpeó de inmediato, como si algo hubiera muerto allí. Y probablemente así era. Entramos con cautela, y vimos que otras personas definitivamente ya habían dejado su huella en el lugar. Había graffiti en las paredes, con cosas como «Andy estuvo aquí» y similares. Todavía quedaban algunos restos del pasado, como cucharas y platos visibles en cajones abiertos, dejados por otros cazadores de tesoros. Echamos un vistazo al salón y la cocina. Las escaleras estaban en medio de la habitación y nos dirigimos hacia la sala de estar. Había 3 sofás aún allí, aunque en estado de descomposición y bastante asquerosos de ver. Uno de mis amigos notó que uno de ellos parecía más nuevo, no tan antiguo como los otros, y se preguntó si quizás había sido una adición posterior, como si alguien hubiera intentado convertir esa cabaña en un club de campo. No tengo idea de por qué alguien haría algo así. Después de revisar la planta baja, nos interesó el piso de arriba. Apuntamos nuestras linternas hacia las escaleras y, con cierta aprensión, empecé a subir los primeros escalones. Cada paso protestaba con un crujido fuerte bajo mi peso, mientras me adentraba más en la oscuridad. Moví la linterna a la izquierda para ver algunos dormitorios, y luego lentamente hacia la derecha. La puerta estaba entreabierta, y cuando me acerqué para empujarla, se me cayó la linterna y solté un grito. Alguien había llevado un maniquí,
y lo había vestido con lo que supongo eran las ropas de la gente que vivió allí hace tanto tiempo, un largo vestido con volantes. Mis amigos comenzaron a reírse, ya que claramente no habían tenido el susto de pensar que un fantasma antiguo los estaba recibiendo. Nos reímos todos, y luego revisamos cada habitación. Uno de mis amigos encontró unos papeles viejos y descoloridos e intentó leer alguna palabra, pero en definitiva, la aventura, aunque entretenida, no resultó tan divertida, ya que todos los demás ya habían estado allí antes que nosotros. Mis amigos y yo decidimos que ya habíamos tenido suficiente y pensamos que lo mejor sería volver a casa. La noche estaba cayendo rápidamente, y la idea de atravesar el bosque en la oscuridad no nos resultaba muy atractiva, sobre todo porque no estaba seguro de que nuestras linternas aguantaran todo el camino de regreso. Todos bajamos las escaleras cuando uno de mis amigos dijo que necesitaba orinar, así que salió y se fue al costado de la cabaña para hacerlo. Nosotros estábamos aún en el vestíbulo, echando un último vistazo, cuando escuchamos unos pasos arriba. Grité preguntando quién seguía allí, que bajara ya o lo dejaríamos atrás, pero nadie respondió. Miré a mi alrededor. Éramos 5 en total, y allí abajo estábamos 4, con mi amigo afuera haciendo lo suyo. Conté 2 veces más, y justo cuando estaba terminando, escuché otro paso, como si alguien se hubiera movido un solo paso arriba y pusiera su peso sobre una pierna. Mis amigos me miraron y yo a ellos. En esos pocos momentos en los que todos nos dimos cuenta de que algo no estaba bien, salimos corriendo por la puerta. No miramos atrás, pero el amigo que estaba orinando gritó preguntando qué pasaba. Solo después de que nos reunimos en el sendero, en la línea de árboles, fue cuando finalmente nos alcanzó y nos preguntó qué había pasado. Le contamos lo que habíamos oído, y él dijo que seguramente era algún animal o el viento, o simplemente la casa crujiendo, que no fuéramos gallinas. Ahora que habíamos dejado la casa atrás, ya no parecía tan aterradora, pero aún así teníamos que volver a casa. Mientras comenzábamos a caminar, metí las manos en los bolsillos, y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Mi teléfono no estaba allí. Busqué por todas partes. Les pregunté a mis amigos si lo habían tomado como broma. Sí. Había estado usando mi nuevo Motorola para sacar fotos de la cabaña. Lo sabía. Debía haberlo dejado allí. No quería volver, pero mi amigo Sam decidió acompañarme y los demás nos esperarían junto a los árboles. Volvimos a entrar en la casa. Empujamos la puerta y miramos alrededor de la planta baja. Hasta el día de hoy no sé por qué lo hice, pero comencé a abrir los cajones de la cocina, como si alguien lo hubiera guardado allí de broma, aunque todos afirmaban que no. Al abrir uno de los cajones de abajo, vi un pájaro en descomposición, lo que me asustó de verdad. Después de deducir que el teléfono definitivamente no estaba abajo, comenzamos a subir las escaleras, y un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no se sentía bien, y esos ruidos definitivamente me habían asustado, pero quería mi teléfono. Era caro, y no había forma de que pudiera comprar otro. Revisamos las habitaciones del lado izquierdo primero, pero no encontramos nada. Finalmente, llegó el momento de revisar la habitación del maniquí. Mi amigo había dejado la puerta entreabierta al salir, seguramente para asustar a la siguiente persona que subiera. Empujé la puerta y allí, al pie del maniquí, estaba mi teléfono. Lo que me resulta más difícil de creer es cómo llegó allí. Después de mi susto inicial, ni siquiera me molesté en mirar esa habitación. Simplemente di unos pasos hacia la puerta y me giré para salir. Había varios espacios entre mí y el maniquí. Habría tenido que lanzar mi teléfono para que llegara a donde estaba, a los pies del maniquí. Mi única conclusión lógica era que alguno de mis amigos lo había tomado y dejado allí a propósito, esperando ver mi reacción cuando me preguntaran dónde lo había encontrado. Esa parecía la conclusión más lógica, así que empecé a bajar las escaleras. Salimos corriendo de la casa y cerramos la puerta, sin querer esperar para ver si escuchábamos algún ruido mientras nos íbamos.
Cuando nos reunimos con mis amigos, uno de ellos preguntó por qué estábamos jugando con el vestido. Les pregunté a qué se referían y dijeron que no era necesario intentar hacerles creer que había perdido mi teléfono si solo queríamos asustarlos. Le pregunté a qué se referían. Sam me miró sorprendido. No habíamos hecho nada. Les dije que solo había vuelto a buscar mi teléfono, pero no les dije dónde lo había encontrado. Cuando finalmente llegamos al coche, me acerqué a Sam y le dije que era un mal amigo por haberme jugado una broma así, y él me miró aún más confundido, negándolo. Finalmente le creí, pero aún así me dijo que no había visto nada ni movido el maniquí en absoluto. Después de escuchar la versión de mis amigos, creo que hicimos bien en irnos cuando lo hicimos. Al parecer, la última vez que miraron hacia la ventana antes de que Sam y yo volviéramos a entrar, el maniquí ya no estaba en la habitación del frente, sino que estaba de pie en la ventana, como si nos observara. Nadie había mencionado eso hasta que estuvimos seguros de que no habíamos movido el maniquí. Sam no lo había hecho, y yo no había ido tan lejos en la habitación para moverlo ni darle otro vistazo. Me alegro de no haberlo hecho. Después de esa noche, juré no volver jamás a la cabaña, y hasta el día de hoy, no lo he hecho. Todavía me pregunto si mis amigos no me están tomando el pelo y se inventaron esa parte de la historia para asustarme, o si el maniquí realmente fue colocado allí, tal vez por alguien más, justo antes de que llegáramos. Viví en una cabaña de más de 200 años durante 3 años, comenzando en 2012. Una amiga de la infancia, a quien no veía en años, me preguntó si quería ser su compañero de cuarto. Necesitaba salir de casa de mis padres, y ella necesitaba a alguien con quien compartir los gastos, así que parecía una buena oportunidad. La cabaña estaba en un área suburbana y databa de algún momento de los 1700. La carretera donde se encontraba llevaba el nombre de la familia original que poseía la mayor parte de las tierras, que ahora forman parte de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Si buscas imágenes de cabañas coloniales americanas, verás algo similar. Al principio pensamos que había sido usada como vivienda para esclavos, ya que la zona era de cultivo de tabaco, pero luego descubrimos que era más probable que hubiera sido un establo. Esta teoría se reforzó cuando nuestro perro desenterró una herradura en el jardín, la cual todavía conservo. La primera noche que nos mudamos, el lugar me pareció inquietante. No había puerta para subir a la planta alta, donde estaba mi habitación, ni para el dormitorio de abajo. El cuarto de mi amiga, que hoy es mi esposa, era una adición hecha en los 80s. Los dueños anteriores también añadieron una cocina y un baño, ya que la estructura original no contaba con ninguno. Desde que me mudé, sentí como si alguien me estuviera observando constantemente. La casa siempre se sentía oscura, fría y húmeda, como si fuera un sótano. Podría ser lo normal en una casa de ese tipo, pero había algo más. Todo comenzó con rasguños. Cada noche, al acostarme, me despertaba escuchando un rasguño directamente debajo de mi cama, cerca de mi cabeza. Al principio pensé que eran ratones, pero después de escuchar con atención, me di cuenta de que el sonido era un tirón largo, como de un pie de longitud, que se repetía. Me cubría la cabeza, me tapaba los oídos y cerraba los ojos. Tenía 23 años y me sentía como un cobarde, pero no estaba dispuesto a enfrentarme a espíritus rasguñadores. Una noche, cuando aún estaba despierto, lo escuché de nuevo. Esta vez comenzó en el techo, en la esquina derecha de la habitación. Bajó por la pared y llegó justo debajo de mí. Luego, el rasguño se movió por la habitación y volvió a la pared antes de desaparecer. Mis paredes eran de madera maciza, tanto por dentro como por fuera, y el suelo no tenía espacio entre el techo de abajo y el suelo de arriba. Era una cabaña antigua, sin duda. Con el tiempo, me asusté tanto que empecé a dormir en el piso de abajo. Mi compañera de cuarto, ahora esposa, me preguntó qué pasaba,
Y cuando le conté, me dijo que también le ocurrían cosas similares cuando estaba sola en casa. Esto sucedió durante la primera semana. Lo más inquietante fue cuando nos mudamos, y tuve que quitar todos los tornillos que los inquilinos anteriores habían puesto en las ventanas. También tuve que destornillar una puerta exterior que habían cerrado y limpiar extraña comida para conejos del horno. Recibíamos cientos de catálogos por correo dirigidos a los antiguos inquilinos, y bromeábamos diciendo que eran satanistas recluidos. Ahora no estamos tan seguros de que fuera solo una broma. Ambos empezamos a dormir en la sala de estar, y el malestar se aliviaba un poco cuando estábamos juntos. Hasta que una noche, tuve un sueño en el que una fuerza oscura se acercaba a mí. Lo veía todo en tercera persona, como si estuviera observándome dormir. Sentía una presión en la cabeza y un zumbido agudo en los oídos. Se volvió tan intenso que me desperté sobresaltado, y justo en ese momento, la televisión se apagó. Habíamos tenido problemas con la TV, que se encendía y apagaba sola, pero esta vez fue demasiado coincidente para ignorarlo. Después de esa noche, comenzamos a dormir en su habitación, ya que allí no pasaba nada. Quizá porque era una adición más reciente, no lo sé. Hoy en día bromeamos diciendo que los fantasmas nos hicieron casarnos, y llevamos 5 años juntos, intentando tener hijos. Una vez, mientras leía en mi habitación de arriba, casi dormido, las ventanas comenzaron a abrirse y cerrarse solas. Ya estaba harto de ese espíritu, así que al día siguiente repetí la misma situación, y ocurrió lo mismo. Curiosamente, nunca pasaba cuando no estaba en la habitación. Finalmente, terminé gritando, diciéndole que nos dejara en paz, que estaba cansado de sus tonterías, y funcionó, al menos por un tiempo. Con el tiempo, las cosas empezaron a calmarse. Los despertadores dejaron de sonar solos, los cajones ya no se abrían, y los golpes en la puerta cesaron. Supongo que a medida que maduré, el espíritu dejó de molestarme. Hoy en día, mis suegros viven allí. Ellos eran nuestros caseros, y la casa ahora es acogedora y cálida. Cuando paso tiempo solo allí, ya no siento la maldad que antes me perseguía. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, lo haría sin dudarlo. En 2005, durante unas vacaciones familiares en Pigeon Forge, Tennessee, nos hospedamos en una cabaña en las montañas. La cabaña tenía 2 dormitorios en la planta baja y un dormitorio tipo loft en el piso superior. Aunque el loft estaba cerrado, tenía una gran ventana abatible que se podía abrir para ver la sala de estar abierta abajo. Me adueñé del loft para mí. Una noche, me fui a la cama antes que todos los demás. La ventana abatible estaba cerrada, pero la luz de la sala de estar se filtraba por las rendijas y iluminaba débilmente la habitación. Me puse los auriculares, coloqué mi CD de Living en mi Discman y me acosté en la cama. Estaba boca arriba, con los ojos cerrados, mientras intentaba cambiar de canción. No lograba hacerlo bien, así que abrí los ojos para ver dónde estaba el botón. Para mi sorpresa, no había nada más que oscuridad. Me confundí porque la luz de la ventana había desaparecido y la habitación estaba completamente a oscuras. De repente, me di cuenta de que algo estaba cubriendo mis ojos, porque comenzó a moverse, revelando los bordes de su cuerpo en la luz que entraba por la ventana. Me quedé congelado, mirando cómo esa cosa volaba hacia las esquinas superiores del dormitorio, desvaneciéndose en las sombras. Asustado, me cubrí la cabeza con las sábanas, cerré los ojos con fuerza y subí el volumen de mi música al máximo. Eventualmente, me quedé dormido. A la mañana siguiente, le conté a mi mamá lo que había pasado, y ella me dijo que también había tenido una experiencia extraña temprano esa mañana. Estaba sentada al borde de su cama poniéndose los calcetines, cuando uno de los tiradores del cajón de la cómoda comenzó a levantarse y caerse contra la madera. Lo observó durante 1 minuto antes de estirarse para sujetarlo. En ese momento, otro tirador comenzó a hacer lo mismo. Lo sostuvo también.
pero cuando un tercero comenzó a moverse, salió corriendo de la habitación. Varios años después, le conté esta historia a un nuevo amigo, y su respuesta al escuchar la descripción de la criatura fue: «Eso suena como un wraith». Admito que no sabía lo que era, así que me mostró algunas imágenes. De inmediato, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no porque estuviera triste, sino porque mi cuerpo reaccionó de esa manera, lo cual me pareció extraño. Era exactamente lo que había visto aquella noche, y es una de las experiencias más espeluznantes de mi vida. En lugar de darle a mi novio un regalo de Navidad tradicional, reservé un fin de semana en una cabaña en Airbnb. No éramos personas muy aventureras, así que pasé mucho tiempo buscando algo con la cantidad justa de privacidad. Quería algo aislado, pero no demasiado desolado debido a nuestra falta de experiencia. Al final, encontré un lugar en las afueras de una granja de 200 hectáreas. Estaba justo al lado de un río y tenía todas las comodidades al aire libre. Cuando finalmente llegó el fin de semana, estábamos emocionados de escaparnos por unos días. Aunque estaba a solo 1 hora y media de nuestra casa, nos costó un poco encontrar el lugar. El dueño nos había dado las clásicas indicaciones de: gira en el cartel, toma la bifurcación a la izquierda, luego a la derecha en el árbol, después de llegar a la dirección aproximada que nos había dado. Después de terminar en otra casa de alquiler en la propiedad y cruzarnos con la ama de llaves, finalmente logramos encontrar el camino hacia nuestra cabaña. Pasamos por cerdos, vacas y la casa principal de la granja. Todo era hermoso y sereno, hasta que llegamos al último tramo del camino. Más que un camino, era un sendero de caminata, apenas lo suficientemente ancho para nuestro camión. Estaba lleno de baches, con muchas curvas, y era peligrosísimo. Después de hiperventilar por unos 10 minutos en el asiento del pasajero, finalmente llegamos al final del trayecto, cruzamos un arroyo y llegamos a la cabaña. El primer día y la primera noche transcurrieron como lo habíamos planeado. Conocimos a uno de los trabajadores de la granja el primer día y al dueño el segundo. Ambos fueron extremadamente amables y serviciales. Alrededor de las 7 p.m. del segundo día, un camión se detuvo junto al nuestro. Pensamos que era alguna de las personas que habíamos conocido, o tal vez alguien más de la granja que pasaba a saludarnos, pero nos equivocamos. 3 tipos se bajaron del camión y nos saludaron como si estuvieran en su casa. Estábamos sentados en el porche de la cabaña y mi perro, un pastor alemán de 40 kilos, comenzó a ladrar como loco. No solo era intimidante, sino que hacía un ruido infernal. Lo llevé al otro lado de la cabaña y mandé a mi novio a ver quiénes eran esas personas. Uno de los tipos le preguntó cómo estaba la pesca por ahí. Mi novio le respondió que no llevábamos mucho tiempo y que debería preguntarle al dueño, que vivía en la propiedad. El tipo dijo algo como: «Oh sí, lo conocemos, vivimos por aquí, solo estamos buscando un lugar para pescar». Le mandé un mensaje al dueño para avisarle lo que estaba pasando, pero no me respondió. Los tipos se dispersaron y empezaron a tomar fotos del lugar. También comenzaron a grabar videos del lugar y de ellos mismos mientras hablaban en otro idioma. Naturalmente, empecé a ponerme nerviosa y le mandé otro mensaje al dueño, pero seguía sin responder. Finalmente, se fueron después de un rato y le envié un mensaje al dueño para avisarle que se habían ido, junto con la marca y modelo de su camión, pero aún así no obtuve respuesta. Decidimos que ninguno de los dos iba a dormir esa noche, así que empacamos nuestras cosas y nos fuimos. Han pasado 2 días y todavía no hemos recibido respuesta del dueño. Solo hablé con él unas pocas veces, pero cuando lo hice, fue muy amable. Es extraño que no haya dicho nada en absoluto. Puede que no haya sido nada, pero era obvio que esos tipos habían estado allí antes y no estaban buscando un lugar para pescar. Este no era un lugar público y no era fácilmente accesible de muchas maneras. Sabían exactamente hacia dónde ir para llegar al río,
y estaban completamente cómodos conduciendo kilómetros a través de una propiedad claramente marcada como privada, pasando por la casa principal de la granja y bajando por una montaña para lo que sea que estuvieran buscando, y me alegro de no haberlo descubierto. Cuando era joven, vivía en una granja con mi familia, y esa granja tenía unas leyendas urbanas bastante aterradoras, hasta el punto de que muchos de mis familiares indígenas se negaban a visitarnos por miedo. La historia decía que había una criatura maligna que vivía al fondo de la colina y que salía por la noche para atormentar y jugar trucos a la gente. Nunca creí en esas cosas, incluso cuando era niño, pero una noche empecé a tener pesadillas muy vívidas, casi como si fueran reales, en las que me perseguía por toda la propiedad. Fue tan intenso que terminé en terapia después de un año de ser acosado por esta cosa. Intenté decirle a mi familia que quería mudarnos, porque las pesadillas eran demasiado reales, pero ellos pensaban que tenía una imaginación salvaje. No solo eran las pesadillas lo que hacía que todo esto fuera aterrador. Algunos días encontrábamos gallinas devastadas y otros días, cabras desaparecían. Tenía amigos que se quedaban a dormir y nunca volvían, y a veces, en medio de la noche, escuchábamos algo persiguiendo a nuestra caballa en el campo, haciéndola volverse loca y gritar hasta las primeras horas de la mañana. Mi hermana y yo empezamos a creer que esa cosa era muy real. Un día, un amigo de la familia vino a visitarnos y se quedó en la cabaña al fondo de la propiedad. Esa noche fue la primera vez en meses que logré dormir bien. Sin embargo, el amigo de mis padres tuvo las peores pesadillas que jamás había tenido, y se fue temprano a la mañana siguiente, sin volver nunca más. Dijo que mientras se estaba empacando, algo lo persiguió en sus sueños, y, al despertar, escuchó llantos apagados fuera de la cabaña, y sintió como algo golpeaba con fuerza los lados del edificio. La mirada de miedo en la cara de ese hombre todavía me atormenta hasta el día de hoy. El hombre temblaba y lloraba mientras se alejaba en su auto, y mis padres se negaron a discutirlo con nosotros. Más tarde ese día, mi hermana y yo caminamos hasta la cabaña, y descubrimos que estaba inclinada, y que el interior parecía haber sido golpeado por un terremoto. Mis padres vendieron la granja y nos mudamos unos meses después, y nunca volví a tener esas pesadillas. Unos años más tarde, mis hermanos y yo recibimos un artículo sobre la granja, que hablaba de un asesinato-suicidio que ocurrió después de que el esposo que compró la propiedad enloqueciera, apuñalara a su esposa hasta matarla, y luego se disparara en la cabeza. Mis padres se negaron a hablar de ello, pero a veces mis hermanos y primos lo mencionan en conversaciones, compartiendo el trauma que causó en nosotros y en nuestros amigos que se negaron a volver después de las horribles pesadillas que experimentaron allí. Toda la ciudad está afectada. Todos los que se van de ese municipio tienen una historia traumática, ya sea basada en la lógica o en lo sobrenatural. Tantas cosas terribles han pasado allí, que no me sorprendería si hubiera algo más siniestro viviendo en ese terreno. Si quieres adentrarte en un agujero deprimente, busca Los asesinatos de Boril. Es nuestra versión australiana de Derry. No estoy seguro si todo fue solo producto de mi mente, o si fue una verdadera historia de terror, pero después de enterarme de los asesinatos que ocurrieron unos años después, empiezo a creer que esa cosa sigue ahí, entrando en las pesadillas de la gente, matando la fauna local y aterrorizando a quien compre la tierra. Nos alojamos en una cabaña rústica construida en los años 70 para mi despedida de soltera. Era antigua, pero no tanto. Estaba en Lake Laser, Nueva York. Para darles un contexto, esto ocurrió la primera noche. Éramos 6 chicas en total, 2 justo afuera de la cocina, haciendo una barbacoa para la cena, y las otras 4 sentadas alrededor de la mesa de la cocina. Era una cocina pequeña, con una mesa justo al lado del mostrador y del fregadero. No habíamos empezado a beber mucho,
Creo que solo habíamos tomado un trago que nuestra amiga bartender había hecho con una coctelera. Digo esto porque la tapa de la coctelera estaba justo al lado de la coctelera en el mostrador. Recuerdo haberlo visto. Luego viene la parte escalofriante. De repente, y de la nada, la tapa de la coctelera voló por el aire, a unos 2 metros, muy cerca de mi amiga. Todas lo vimos. Mi mente, tratando de encontrar una explicación, pensó que mi amiga afuera había lanzado la tapa como una broma, pero sabía que estaba en el mostrador y ella estaba afuera. Me di cuenta de que mis amigas no sabían cómo reaccionar. Algunas se levantaron, otras empezaron a hacer preguntas sobre lo que acababa de pasar, y finalmente, todas corrimos afuera gritando. En resumen, decidimos ignorarlo y hacer como si no hubiera pasado nada. Siempre me enseñaron a no darles poder a esas cosas, pero sé que la tapa voló por el aire. No se deslizó del mostrador por gravedad. No hubo una ráfaga de viento repentina. Fue lanzada. Nunca había experimentado nada así. No pasó nada más durante el viaje. Mi amiga jura que escuchó voces bajas y profundas provenientes del televisor mientras veía Netflix. Otra amiga corrobora la historia. No sé qué creer. Así que sí, los Airbnb pueden estar embrujados. Nadie mencionó nada en las reseñas, y yo tampoco lo hice. En 2017, estaba en la iglesia y decidimos hacer el Pioneer Trail porque mi mamá me convenció, aunque no estaba muy entusiasmado. Desde el principio, tuve una sensación incómoda, pero no supe qué era hasta después de la primera noche. Caminamos por el Pioneer Trail durante unas 10 millas y, al parar para un descanso, comí como los demás, pero no podía quitarme la sensación de que algo nos estaba observando. Decidí no decir nada porque pensé que era una tontería, que no había nada más allí aparte de nosotros. Así que seguimos con nuestras actividades normales. Esa noche, comí unos chips picantes y tuve que ir al baño, lo cual hice. Y luego regresé a la cabaña después de un largo día, listo para dormir. Sin embargo, antes de quedarme dormido, escuché un crujido de una rama. No le presté mucha atención al principio, pero luego escuché otro crujido y otro más. Pensé que algo raro estaba pasando y decidí mirar por la ventana para ver qué había afuera. Fue entonces cuando lo vi y me estremecí. Era una criatura larga, blanca y delgada. Podía ver su caja torácica, sus ojos eran rojos y brillantes, y aunque parecía humana, no lo era. Su piel era casi transparente y estaba olfateando, como si buscara algo en el bosque. Lo observé un rato, viendo cómo olfateaba el aire, con la espalda hacia mí. Sin embargo, eventualmente empezó a girar lentamente en mi dirección, y rápidamente volví a esconderme en mi cama. ¿Qué era esa cosa? ¿Estaba volviéndome loco? Mientras pensaba en esto, seguí escuchando más crujidos de ramas, pero decidí no volver a asomarme. Desperté a uno de mis compañeros de cabaña y él me miró durante un buen rato, notando lo aterrorizado que estaba. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma, me dijo con una pequeña risa. Le conté lo que había visto y le pedí que mirara conmigo. No hay nada ahí afuera, me dijo, pero cuando miramos de nuevo, todavía estaba allí, un poco más cerca que antes. No estaba de frente a nosotros, así que decidimos volver a agacharnos y tratar de dormir. Luego escuchamos muchos más crujidos de ramas, pero decidimos no mirar y cerramos las cortinas. Aproximadamente media hora después, abrí las cortinas nuevamente y ya no estaba allí. Solo quedaban un montón de ramas rotas. No supimos qué hacer, así que nos volvimos a dormir y decidimos no decirles a nuestros consejeros exactamente lo que habíamos visto. Les dijimos que pensábamos que habíamos escuchado un oso o algo así en la noche y enviaron a un grupo a investigar, pero no encontraron nada más que algunas huellas extrañas. Nosotros sabíamos lo que había sido y no he vuelto al Pioneer Trail desde entonces.
Tomé un viaje para quedarme en una cabaña en medio del bosque, en lo alto de las montañas de Ranger, Georgia, Estados Unidos. La cabaña estaba a 30 minutos en coche de la civilización, y las cabañas estaban bastante separadas entre sí. La terraza delantera de la cabaña estaba completamente expuesta al bosque, así que sabía que cualquier animal podía pasear por allí si le apetecía. Estuve allí alrededor de una semana, y mi novio y yo solíamos sentarnos afuera en la terraza muy tarde cada noche. En ningún momento nos sentimos en peligro. Era un lugar tranquilo, con luciérnagas y el sonido de los grillos cada noche. Hasta la quinta noche, cuando todo cambió. Era una noche extrañamente oscura. La luna estaba cubierta por nubes gruesas, y eran aproximadamente medianoche. De repente, ya no sentí la misma paz de las noches anteriores. El bosque se quedó completamente en silencio, y un horrible sentido de pavor se apoderó de mí. Realmente temía por mi vida. Me quedé sentada en mi silla mirando hacia el oscuro bosque, tratando de racionalizar y calmarme, pensando que tal vez era solo mi mente jugando trucos. Pero, de repente, mi novio dijo en voz alta que se sentía inseguro. Le respondí que yo sentía lo mismo, y decidimos correr adentro de la cabaña. La cabaña tenía 3 pisos, y logramos salir por una ventana y sentarnos en el tejado porque queríamos seguir afuera, aunque fuera en lo alto. No importaba qué tan alto estábamos, sentía que algo realmente estaba mal, así que decidimos quedarnos dentro. La única otra vez que me sentí así fue cuando sentí que alguien me estaba observando en una experiencia que tuve en una casa embrujada. Si alguien tiene experiencias similares o alguna idea sobre lo que podría haber pasado, agradecería mucho escucharla. Cuando era más joven, mis amigos y yo solíamos ir a cazar fantasmas en edificios abandonados. Cerca de donde vivo hay una pequeña cabaña que todos aseguran está embrujada, así que decidimos ir a investigar por nosotros mismos. Para llegar a la cabaña tienes que pasar por una especie de puerta en la cerca. No es realmente una puerta, sino más bien un pasaje entre los postes de la cerca. Tienes que girar a la izquierda y luego a la derecha para atravesar el hueco. Entramos y llegamos a la cabaña. La estábamos revisando. Estaba algo espeluznante, pero nada fuera de lo común. Decidí salir y mirar alrededor en los campos. Fue entonces cuando escuché a mi amiga, una chica de 17 años, gritar un grito desgarrador, como si hubiera visto un asesinato. Mi otro amigo y yo corrimos a buscarla. Él estaba en otra parte de la casa. La encontramos en posición fetal en una esquina de la cocina, con la cabeza agachada y llorando a mares. Todos los armarios y cajones estaban abiertos, aunque antes estaban cerrados. Tratamos de preguntarle qué había pasado, pero solo lloraba y decía que quería irse. Regresamos a los coches y en uno de los postes de la cerca por donde habíamos pasado, había un diente de león en un montón de tierra, como si hubiera sido desenterrado y colocado allí. Obviamente, no estaba allí cuando entramos. Nos fuimos a casa, y eso fue todo. Fue bastante inquietante, y mi amiga, hasta el día de hoy, no nos dice qué vio.